La sangre corría por mi ceja antes de que entendiera qué había pasado. Un folder voló como un proyectil desde la penumbra de la oficina, golpeándome en la frente. El corte era pequeño, pero ardía. Me llevé la mano al rostro, sintiendo la humedad cálida. Frente a mí, Cynthia, novia del jefe y recién coronada reina de esta ruina de empresa, me observaba con una sonrisa torcida desde detrás del escritorio de caoba, como si acabara de marcar su territorio. ¿Te parece buena idea llegar 3 horas tarde, Christopher? Escupió, sin molestarse en ocultar el veneno. La oficina no era ya la misma. Las persianas echadas dejaban pasar apenas un hilo de luz. El aire olía a perfume caro y poder robado. No respondí de inmediato. Dejé mi maletín sobre el suelo aceitoso y me senté frente a ella. Las sillas crujieron. Mi dedo goteaba. Mi horario es a las 10. Acuerdo con tu novio, dije, sin levantar la voz, midiendo cada palabra. Cynthia arqueó una ceja. Su mirada, helada. Ese acuerdo murió cuando él se subió al avión. Ahora, las reglas las pongo yo. Me lanzó una tarjeta de asistencia. Las marcas rojas del reloj digital saltaban como acusaciones. 3 días tarde es motivo de despido inmediato. Tú llevas 20. Había algo casi histérico en la forma en que apretaba el bolígrafo. Quería que me quebrara. Que me arrodillara. Pero no sabía con quién estaba jugando. Me recosté, cruzando las piernas. ¿Consultaste con él? No necesito hacerlo. Soy la novia del dueño. Esta empresa es prácticamente mía. Se hizo un silencio incómodo. Afuera, las sombras de los trabajadores se movían, inmóviles en la puerta de cristal esmerilado. Sabían que algo pasaba. Sentían el cambio de presión, como antes de una tormenta. ¿Quieres comprobarlo?, dijo ella, marcando el número. El tono fue breve. La voz del jefe, al otro lado del mundo, sonaba apagada. ¿Qué ocurre? Cynthia sonrió con dulzura repentina, como una serpiente antes del salto. Nada, amor. Solo estoy haciendo un poco de limpieza, hay un empleado problemático. Pensaba despedirlo. Silencio. Haz lo que quieras, dijo él, y colgó. Ese haz lo que quieras fue su sentencia. Y la mía, en otro sentido. Cynthia me miró como si acabara de ganar una batalla. Ya lo oíste. Lárgate. Antes de que yo misma te saque a patadas. Me puse de pie con calma. Saqué un pañuelo, limpié el hilo de sangre con lentitud. Mis ojos no se apartaban de los suyos. No soy el que pierde en esta historia. No yo. Ella frunció los labios, pero no respondió. Me giré y caminé hasta la puerta. Al salir al pasillo del viejo edificio industrial, donde las paredes rezumaban humedad y secretos, todos se quedaron en silencio. Mis pasos eran los únicos que sonaban. Christopher. ¿Qué pasó?, preguntó uno de los más jóvenes, con voz temblorosa. Nada del otro mundo, dije, sin detenerme. Me acaban de despedir. Las miradas se clavaron en mi espalda como cuchillos. Alguien dejó caer una taza. Nadie la recogió. Fui al pequeño armario donde guardaba mis cosas. Lo empaqué todo en menos de 2 minutos. Mis manos temblaban, pero no por miedo. Era rabia contenida. Orgullo herido. ¿Te echó Cynthia?, preguntó un compañero, todavía en shock. ¿Está loca? No lo sé. Pero sé que no soy yo quien va a lamentarlo más. Ya no hablaba con ellos. Me hablaba a mí mismo. A mi reflejo en la ventana empañada. A ese yo que años atrás había salvado esta empresa de la ruina con una simple llamada y 1 millón en ventas. ¿Por qué?, insistió otro. ¿Qué hiciste? Me detuve un segundo, la mano sobre la maleta. Defendí a la persona equivocada. Y ayer, cuando todos aplaudían su foto en el grupo, fui el único que no dijo nada. A veces, el silencio grita más que 1000 palabras. Caminé hasta el sótano donde estaba finanzas. El lugar olía a polvo y metal viejo. Pedí que transfirieran mi pago. 10 días trabajados, $100.000. Cada número de esa cifra era un recordatorio de lo que ella estaba perdiendo.
Y justo cuando subía las escaleras para irme, Cynthia apareció de nuevo. El rostro crispado, como si no pudiera aceptar que alguien se marchara sin suplicar. Christopher, espetó. ¿No te dije que te largaras? La miré desde el último escalón. La luz azulada del fluorescente zumbaba sobre nuestras cabezas. Sus ojos temblaban, aunque su boca aún sonreía. Me largo, dije. Pero no de la forma en que esperabas. Y seguí caminando. Dejando tras de mí no una empresa, sino una bomba de tiempo. Cynthia se acercó con pasos rápidos y torpes, su perfume pesado llenando el pasillo de concreto mal iluminado. Me alcanzó justo cuando la chica de finanzas imprimía mi recibo. «¿Estás sordo?», espetó, agarrándome del cuello del abrigo con manos temblorosas. «¿Qué haces aquí abajo? Este lugar es solo para personal autorizado. Lárgate o llamo a la policía». La empujé con firmeza pero sin violencia. Sus dedos se deslizaron por mi ropa como garras mal afiladas. «Quítame las manos de encima. Vine a cobrar lo que es mío. Ni $1 más, ni uno menos. Y créeme, estoy siendo generoso al no exigirte una indemnización». Cynthia entrecerró los ojos. Se giró hacia la joven del escritorio, que bajó la mirada sin decir palabra. «¿Cuánto es su salario?», preguntó Cynthia, con esa voz falsa de control que usaba cuando sentía que estaba perdiendo el mando. 100.000, 500, susurró la chica, con los dedos aún sobre el teclado. El rostro de Cynthia palideció. Se notó el momento exacto en que la cifra le atravesó el orgullo. «¿Cuánto?». 100.000 y 500, repitió ella, más bajo. Cynthia me señaló con el dedo como una fiscal borracha de poder. «Violaste las normas internas. Tu salario queda confiscado». Me reí, pero sin humor. Fue más un estallido seco, como si algo se rompiera dentro de mí. «¿Confiscado? ¿Basado en qué?». «Un descuento infantil de $200 por cada minuto de retraso». Me acerqué un paso, mi sombra proyectándose sobre ella. «¿Qué fue lo último que leíste, el manual de una caja registradora?». Ella se sostuvo firme. O fingió hacerlo. «Es una nueva política. La redacté esta mañana. 3 llegadas tarde y pierdes todo el salario. Así funcionan las cosas ahora». «¿Y tú quién te crees? ¿Una CEO improvisada con complejo de reina?». «Voy a ser socia de esta empresa», escupió, como si fuera una amenaza. «¿Qué tiene de malo que imponga reglas?». Me cansé. Ya no había más que decir. El aire del sótano era espeso, oxidado. Solo quería salir de ahí. «Entonces ve preparando tu defensa», dije en voz baja, mientras caminaba hacia las escaleras. «Porque vas a recibir una demanda. No por el dinero. Por principio». Esa noche, en mi apartamento del último piso, la ciudad parecía respirar niebla y luces rojas de semáforo. Guardé mis cosas en silencio, sin prisa, como si el eco de lo que había pasado aún flotara en las paredes. El celular vibró. No lo había silenciado aún. Era el grupo de Snapchat corporativo, que no había tenido tiempo de abandonar. Un mensaje nuevo. De Cynthia, por supuesto. «A partir de hoy, todos deben responder a mis publicaciones en Snapchat o WhatsApp. Silencio equivale a despido. Como ya se demostró esta mañana». Se me escapó una carcajada amarga. Así que esa era la raíz de todo, no haberla alabado en el grupo cuando publicó su última foto. Un silencio que pesó más que 1000 emojis. Los mensajes comenzaron a inundar el chat como un desfile de aduladores. Corazones, flores, fueguitos. Me pareció patético. Salí de todos los grupos sin más. El silencio en el teléfono fue inmediato, y profundamente reconfortante. Y como me había robado el salario, decidí que le iba a quitar algo mucho más valioso. Encendí la laptop y abrí la lista de contactos. Clientes. 42 nombres. Todos grandes, todos importantes. Y todos míos. Cuentas que yo había traído, cultivado, defendido. Escribí un solo mensaje. Claro, directo. Ya no formo parte de la empresa. A partir de hoy, otra persona se encargará de su cuenta. Gracias por su confianza. Lo reenvié.
En menos de 2 minutos, comenzaron las respuestas. ¿A dónde te fuiste? Christopher, avísanos si cambias de empresa. Queremos seguir contigo. No firmaremos renovación hasta que hablemos contigo. Pasaron horas. Atardecía cuando me detuve. El teléfono era una sinfonía de notificaciones. Pero era una música que esta vez sí quería escuchar. A la mañana siguiente, abrí los ojos con la mandíbula entumecida por haber dormido sobre el sofá. Un mensaje nuevo. Era de uno de los vendedores de confianza. Jefe, se nos están cayendo varios contratos. Los socios dicen que quieren cortar relación, ¿tú hiciste algo? Le respondí con calma. Yo no hice nada. Solo dije la verdad. Que ya no trabajo ahí. Tú sigues siendo el mejor, ¿no? Sabía que lo leería con una mezcla de rabia y admiración. Cynthia, en cambio, no lo entendería jamás. Más tarde supe lo que pasó en la oficina. Cynthia llegó como un huracán. Reunió a los vendedores. Les gritó, los acusó, exigió saber por qué no podían retener a los clientes. Algunos ya estaban preparando sus cartas de renuncia. Otros simplemente se cruzaban de brazos. Nadie quería sostener su teatro. Mientras tanto, yo ya estaba en contacto con un abogado. No porque necesitara el dinero. $100.000 no me iban a hundir. Pero el principio lo era todo. Porque algunos errores deben pagarse. Y algunos imperios, por muy brillantes que parezcan, se desmoronan desde adentro. La niebla colgaba sobre la ciudad como una amenaza suspendida. Yo estaba despierto desde antes del amanecer, el cielo aún oscuro, el café frío en mis manos. Había algo en la quietud que me decía que Cynthia aún no había tocado fondo. Pero lo haría. Y pronto. A las 8 en punto, mi celular vibró. Jefe, esto se está saliendo de control. Varios socios quieren cancelar contratos, ¿tú hiciste algo? Miré el mensaje con una sonrisa ladeada. Era uno de los pocos vendedores decentes que quedaban. Sabía que estaba atrapado entre su lealtad y el naufragio que se avecinaba. Le respondí sin prisa. Solo dije la verdad, ya no trabajo ahí, no eras tú el nuevo mejor vendedor. Sabía que esas palabras retumbarían. No por sarcasmo, sino por el peso brutal de la realidad, sin mí, todo se desmoronaba. En la oficina, el caos había comenzado temprano. Cynthia irrumpió en la sala de ventas como una corriente eléctrica sin control. Sus tacones repiqueteaban sobre el suelo metálico, su perfume era más fuerte que de costumbre, como si pudiera ocultar el miedo con fragancia cara. ¿Qué demonios pasa con ustedes? Gritó, tirando un portapapeles al suelo. ¿Por qué los clientes se están yendo? Nadie respondió. Ella giró sobre sus talones, buscando una mirada cómplice. No encontró ninguna. Algunos evitaban mirarla. Otros, simplemente la observaban con una calma peligrosa, como quien espera a que el edificio termine de incendiarse. ¿Qué parte de fidelidad a la empresa no entendieron? Insistió. Un vendedor se levantó. Lento, cansado. No es a la empresa a la que fuimos fieles, Cynthia. Fue a Christopher. Un silencio seco se apoderó de la sala. Ella apretó los puños. Su mandíbula temblaba, pero no dijo nada. Supo en ese instante lo que todos sabíamos, que su poder era un espejismo, sostenido solo por la sombra del hombre que había echado. Uno a uno, los empleados comenzaron a cerrar sus carpetas. A guardar sus cosas. No con rabia, sino con una serenidad inquietante. Como si hubieran esperado este momento durante demasiado tiempo. Desde mi apartamento, veía las luces del edificio parpadear a lo lejos. Me preguntaba cuánto tiempo más tardaría en apagarse del todo. El abogado me escribió para confirmar que el proceso legal estaba en marcha. No se trataba de recuperar $100.000. Se trataba de poner un freno a lo que ella creía que era invulnerabilidad. Se trataba de recordarle que cada acción tiene un precio, y a veces, ese precio no se paga en dinero, sino en reputación. Abrí mi correo. Había más mensajes de clientes. Uno decía: Christopher, si montas algo por tu cuenta, te seguimos. Solo avísanos. Ese mensaje me hizo quedarme quieto unos segundos. Algo se movía. No una idea, sino una certeza.
A la mañana siguiente, Cynthia recibió una llamada que la dejó helada. Era de uno de los mayores inversionistas de la empresa. Querían una reunión urgente. La razón era simple, no renovarían contratos si no había un cambio de dirección. No querían trabajar con alguien tan emocionalmente inestable. Usaron esas palabras exactas. La reunión terminó en gritos. Un rumor circuló por el edificio, Cynthia había llorado en el baño. Nadie fue a consolarla. Yo, mientras tanto, seguía en silencio. Respondía a mensajes. Hablaba con antiguos colegas. Trazaba algo. No era venganza. Era transición. Porque no hay nada más peligroso que alguien que ha perdido todo, y no tiene nada que perder. Y Cynthia aún no entendía que su imperio no se construyó con reglas arbitrarias ni con selfies adornadas de emojis. Fue erigido por manos como las mías. Y ahora que esas manos se habían cerrado. Ella solo tenía polvo entre los dedos. Una llamada. Un nombre en la pantalla. Y una tensión que se instaló en mi espalda como una sombra fría. Christopher. Reconocí la voz al instante. Jacob. Cansado. Vacío. Como si el peso de una decisión mal tomada lo estuviera asfixiando. Necesito hablar contigo, dijo, sin rodeos. Estoy en la oficina. Me quedé en silencio unos segundos. No esperaba escucharlo por semanas. Algo se había quebrado antes de lo previsto. No estabas fuera del país. Volví. Antes de tiempo, respondió. Hubo un suspiro al otro lado de la línea, seco, sin fuerza. Me contaron lo que pasó. Necesito verte. En persona. La desconfianza se deslizó bajo mi piel. Ya contraté a una abogada para lo del salario. Tal vez deberíamos dejar que hablen los abogados. No quiero convertir esto en una guerra, dijo con urgencia. Solo, ven. Por respeto. Por lo que fuimos. No hay trampa. Dudé. Había algo sincero en su tono. Algo que no se podía fingir, ni siquiera con entrenamiento. Estaré ahí en una hora. El edificio parecía distinto bajo la lluvia. Las ventanas empañadas. Las luces de neón titilando como si ya no quisieran estar encendidas. Al entrar, sentí las miradas. Algunas de sorpresa. Otras de alivio. Pero todas estaban cargadas. No había rastro de Cynthia. La puerta de la oficina de Jacob estaba entreabierta. Entré. El ambiente era gris, denso. Como una sala de hospital donde ya nadie espera buenas noticias. Jacob estaba encorvado en su silla, con los codos apoyados en el escritorio. Había envejecido 10 años en 10 días. Su camisa arrugada, sus ojeras marcadas. Cuando me vio, se levantó, sin sonreír. Gracias por venir, dijo, y me ofreció la mano. Nos sentamos. Por primera vez, me sentí extraño en esa oficina. Como si ya no me perteneciera. O como si nunca lo hubiera hecho. Solo para que quede claro, dije, yo no animé a ningún cliente a irse. Solo les dije que ya no trabajaba aquí. Él asintió, sin dudar. Lo sé, Christopher. Sé exactamente quién eres. Y sé que, sin ti, esta empresa no es más que ladrillos vacíos. Se frotó la cara con ambas manos, exhalando hondo. Cometí un error. Creí que dejar a Cynthia a cargo sería una forma de fortalecer la relación. De enseñarle algo sobre liderazgo. Pero solo desató el caos. Y ahora estoy aquí, recogiendo los pedazos. Me crucé de brazos. Lo observé sin hablar. El silencio pesó. No por hostilidad, sino por decepción. Terminamos, añadió finalmente. Le pedí que se fuera. Y no solo de la empresa. Sus ojos se llenaron de una tristeza honesta. No era un empresario hablando. Era un hombre roto. Lo siento, dije con voz grave. No lo sientas. Lo provoqué yo mismo, apretó los labios, intentando no desmoronarse frente a mí. Pero ahora necesito tu ayuda. La empresa se tambalea. El personal está desmoralizado. Los clientes, bueno, tú ya sabes. Hizo una pausa. Luego se inclinó ligeramente hacia mí. Christopher,
quiero que vuelvas. No dije nada. Solo lo observé. Mi cuerpo inmóvil, pero mi mente giraba como una navaja. ¿Y cómo sé que esto no va a repetirse? ¿Dónde está mi garantía? Ni siquiera se me pagó lo que me correspondía, dije finalmente. Jacob no se ofendió. Solo asintió. Lo sé. Por eso quiero ofrecerte algo más. Abrió un cajón. Sacó un sobre y lo deslizó hacia mí con dedos cansados. Lo tomé. Estaba pesado. Lo abrí. Un cheque por $150,000. Y un documento anexo. Levanté la vista, con el ceño ligeramente fruncido. ¿Qué es esto? Un nuevo contrato. Uno que no te pone como empleado, sino como socio. Quiero ofrecerte el 30% de la empresa. Legal. Formal. Sin condiciones ocultas. Volví a mirar el papel. El texto era claro. Abogado mediante, era sólido. Irrompible. ¿Por qué ahora? Pregunté. ¿Por qué estás contra la pared? Él no titubeó. Porque debía hacerlo desde el principio. Y porque tú no trabajas para esta empresa, Christopher. Tú la eres. El silencio volvió a caer entre nosotros. Solo se oía la lluvia golpeando los ventanales. Afuera, el mundo seguía girando. Dentro de esa oficina, algo terminaba. Y algo nuevo nacía. Yo tenía la última palabra. Y esta vez, no iba a desperdiciarla. Mi mano temblaba ligeramente mientras sostenía el contrato. Lo leía una y otra vez como si las palabras pudieran cambiar. 30% de la empresa. De empleado a socio. De peón a pieza clave. Esto, no me lo esperaba, dije, sin apartar la vista del papel. Jacob se inclinó hacia mí, con la voz más baja, casi resignada. Sé que probablemente tienes ofertas mejores. Me consta. Tú puedes tener cualquier puesto, en cualquier parte. Pero aquí puedes tener algo más que un salario. Puedes tener poder. Dirección. Una huella real. Y lo peor es que tenía razón. Cazatalentos me escribieron desde el día en que corrí la voz. Números más altos. Contratos brillantes. Pero todos querían usarme, no compartir conmigo. Ninguno me ofrecía lo que este papel representaba. Voy a pensarlo, dije con la voz grave, guardando el sobre. Claro, asintió Jacob, pero su rostro se endureció un poco. Antes de que te vayas, hay algo que deberías saber. Lo miré de reojo. No me gustaba ese tono. Era el tono que anuncia fuego. Cynthia, continuó. Está hablando con contactos de la industria. Dice que robaste datos. Que saboteaste la empresa. Que manipulaste a los clientes para que se fueran contigo. El calor me subió por el cuello. Maldita sea. Escucha, dijo Jacob con firmeza. Si aceptas mi oferta, haré una declaración pública. Explicaré lo que ocurrió. Admitiré mi error. Haré oficial tu regreso como socio. Nadie podrá decir una palabra sin quedar en ridículo. Era una jugada fuerte. Porque sabía que lo que más me importaba no era el dinero, ni siquiera la participación. Era el nombre. Mi reputación. Mi legado. Dame hasta mañana, dije al fin. Dormí poco esa noche. El techo del apartamento parecía una losa de concreto sobre mi pecho. El contrato estaba sobre la mesa, sin abrir, como un animal dormido que no te atreves a tocar. Y si aceptaba, y todo se repetía. Y si el perdón era solo un nuevo error. A la mañana siguiente, llamé a Nicholas. Necesitaba oír la verdad desde dentro. Jefe. No vas a creerlo, me dijo, casi sin respirar. Jacob está limpiando la casa. Despidió a todos los parásitos que metió Cynthia. Reorganizó departamentos. Se disculpó con todos, públicamente. Gary. Lo trajo de vuelta. Con aumento. Y, por cierto, preguntó por ti 3 veces en 10 minutos. Colgué con una sensación extraña. Algo parecido a la reconciliación, pero aún cargado de pólvora. Cité a Jacob en un café del distrito financiero. Neutro. Público.
Sin símbolos de poder, sin jerarquías. Solo dos hombres, una mesa, y una taza humeante entre ambos. Cuando llegué, él ya estaba allí, con una tablet frente a él y un expreso casi intacto. Se levantó. Esta vez, no parecía un hombre derrotado. Solo alguien que había estado demasiado cerca del abismo, y había vuelto con cicatrices. ¿Y bien? Preguntó. Tengo condiciones, dije, directo. Asintió sin sorpresa. Adelante. Quiero el 40%. No el 30%. Hecho. Quiero control total sobre ventas y clientes. Todas las decisiones, mías. Lógico. Nadie lo hace mejor. Quiero a mi equipo de vuelta. Nicholas. Gary. Y algunos más. Gary ya está dentro. Y Nicholas cuando tú digas. Lo miré fijamente. Esperando la trampa. No la encontré. ¿Por qué accedes a todo tan fácil? Jacob respiró hondo. Bajó los ojos hacia el café. Su voz bajó. Porque en 3 días perdía el 60% de mis clientes. Si eso se extendía una semana más, esto sería un cadáver legal. Levantó la mirada. Esta empresa existía porque tú estuviste ahí al principio. Y si tiene un futuro, también depende de ti. Hubo algo en su tono que no pude ignorar. No era súplica. Era aceptación. Dolorosa, pero real. Asentí. Lento. Acepto, dije. Jacob se permitió una exhalación larga, casi imperceptible. Pero antes de que pudiera hablar, levanté una mano. Con una última condición. Lo que sea. La próxima vez que tengas una novia, déjala fuera del negocio. Jacob soltó una risa áspera. No de burla. De cansancio. De alguien que entendió, tarde, la diferencia entre amor y juicio. Hecho. Te lo prometo. Ese día no se firmó un contrato. Se selló una alianza de reconstrucción. Y también, el principio de algo más grande. Porque esta vez, yo no era el escudo del imperio. Era el arquitecto. Créeme, dijo Jacob, con una media sonrisa cansada. He aprendido la lección. De ahora en adelante, soltero y enfocado. Nos dimos la mano, no como jefe y empleado, sino como iguales. El apretón fue firme, sin adornos. Como un pacto silencioso entre dos hombres que habían sobrevivido al naufragio. Esa misma tarde, firmamos los papeles con los abogados. El trato estaba cerrado. Ahora era socio. Volví a la oficina al día siguiente, bajo una llovizna fina que hacía relucir las calles como espejos rotos. Pero dentro, el ambiente era otra cosa. Cálido. Vibrante. Cuando crucé la puerta de vidrio, me recibieron aplausos y vítores. No fingidos. No forzados. Eran reales. Nicholas se acercó con una corona de papel dorado y una sonrisa que parecía no caberle en la cara. El rey ha vuelto, dijo, colocándome la corona con solemnidad burlona. Solté una carcajada. Me la dejé puesta. Era ridícula. Y, por primera vez en semanas, me sentía en casa. Jacob convocó a todo el personal y me presentó oficialmente como socio. Lo dijo claro y sin rodeos, cometí un error. Lo rectifico. Christopher no solo regresa, sino que ahora tiene las llaves del castillo. Me miró mientras hablaba. No con ego, sino con respeto. Y por primera vez, no había ninguna sombra entre nosotros. Las semanas siguientes fueron una batalla. Recuperar a los clientes perdidos, reconstruir relaciones, reinventar procesos. Pero yo ya había estado en la guerra antes. Esta vez tenía más que un sueldo en juego. Uno a uno, los clientes regresaron. Algunos por lealtad. Otros por estrategia. Pero todos reconocían que algo había cambiado. Y que ese cambio era yo. Un mes después, los números nos hablaban con una voz distinta. Firme. Esperanzadora. Volvíamos a respirar. Fue entonces cuando lo recibí. Un mensaje. Número desconocido. Frase directa. ¿Crees que ganaste? Esto no ha terminado, Christopher. Arruinaste mi vida. Te haré pagar.
No había firma. No hacía falta. El tono, el veneno, eran inconfundibles. Cynthia. Se lo mostré a Jacob, quien frunció el ceño mientras lo leía. ¿Deberíamos preocuparnos?, pregunté. Él negó, cruzando los brazos. No. Está dolida. No tiene poder. Además, hizo una pausa y sonrió de lado. Escuché que ya está saliendo con alguien más. Pobre infeliz. Reí por lo bajo. No por maldad. Por alivio. Jacob había pasado página. Y yo también. Por cierto, agregó Jacob, cambiando de tema, ¿viste los números del mes? Asentí. Estamos a punto de cerrar con Globaltech. Si firmamos ese contrato, será nuestro cliente más grande. Lo firmaremos, dije con seguridad. Mañana tengo la reunión. Estoy preparando una propuesta que no podrán rechazar. Sabía que podía confiar en ti, socio. Esa palabra. Socio. Ya no me sonaba extraña. Me gustaba cómo se asentaba en el pecho. A veces, cuando me detengo a mirar la ciudad desde mi oficina, la oficina que ahora también es mía, pienso en cómo empezó todo. Una carpeta volando hacia mi rostro. Una despedida absurda. Una traición vestida de perfume caro. Y sin embargo, sin ese momento, seguiría siendo un buen vendedor en la sombra de otro. Sin voz. Sin poder. Sin futuro. Lo que parecía una caída fue, en realidad, una catapulta. Cynthia desapareció del mapa. O, mejor dicho, la industria la hizo desaparecer. Intentó postularse en varias empresas de la competencia. Pero el rumor y la verdad la habían precedido. Ya nadie quería ese tipo de riesgo. El legado que dejó fue involuntario, fortaleció aquello que intentó destruir. Ahora yo soy socio. El nombre en el contrato. La última palabra en la sala de juntas. Y si algo me enseñó todo esto es que a veces, las personas que te quieren enterrar, son las mismas que, sin saberlo, te empujan a la cima. Cynthia quiso hundirme. Pero me dio el impulso más grande de mi vida. Y aunque su nombre ya no se pronuncia en esta empresa, yo lo recuerdo. No con odio, sino con gratitud fría. Porque no hay mal que por bien no venga. Y aquel mal, tenía nombre, tacones caros y un ego más grande que su juicio. Gracias, Cynthia. De verdad.